Les doy la cordial bienvenida a este curso, este nuevo curso de numerología. Es un curso muy interesante, muy importante. Muchos de ustedes, o la mayoría por decir así, han estado tomando diferentes tipos de cursos, de temas, como lo es la astrología, medicina ayurveda, Vastu Shastra, y cada vez hay más ciencias que son complementarias y entre más podamos saber sobre ellas, nosotros podemos generar como un diagnóstico, podemos interpretar de manera más precisa algo que pueda relacionarse a un aspecto en particular de una persona o de algo. Entonces, en este caso, la numerología, pues bueno, es como una rama de todo el conocimiento que nos puede auxiliar tanto en el tema de la astrología, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de lo que es el temario de este curso, pues se va a hablar sobre lo que es los planetas y su influencia con respecto a los números que representan. En Vastu Shastra, la numerología también es aplicada, ¿no? Porque, digamos, dentro de lo que es una vivienda se manifiesta lo que es un número en particular dentro de esa vivienda. La numerología generalmente se aplica en tres aspectos principales con respecto a una persona y estos tres aspectos tienen que ver con la parte psicológica de la persona, tiene que ver también con lo que viene siendo parte del destino que uno puede determinar con respecto a lo que viene siendo su fecha de nacimiento. Y también uno puede determinar diferentes aspectos o situaciones a nivel karmático analizando el nombre completo de una persona. Entonces vamos a ir profundizando, vamos a ir estructurando todo este conocimiento, vamos a ir conociendo cómo se manifiesta este conocimiento, cuál es su significado y todo. Entonces voy aquí a... Entonces vamos a dar a inicio. Gracias por haber asistido. Bienvenidos, bienvenidas todas. Y vamos a dar inicio a nuestro curso de numerología. Como es costumbre, con respecto a todos nuestros cursos, siempre hemos dicho, hemos hablado que es bueno el poder hacer meditaciones con respecto a ciertos mantras. Principalmente, Ganesh es una de las deidades que se considera aquella deidad o aquel ser, ¿no? Que puede eliminar los obstáculos dentro de todo lo que es el aspecto material, tanto de lo aspecto espiritual. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos remover o que queramos eliminar ciertos obstáculos, se recomienda pues siempre cantar mantras a Ganesh para que pueda eliminar todas las influencias de obstáculo dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestra práctica, ¿no? Y dentro de todo lo que pueda manifestarse en nuestra vida diaria. Entonces la consideración es cantar los mantras y de esta manera pues recibir las bendiciones. Con respecto a los estudios, se pueden cantar también, los que gusten pueden cantar de manera particular, de manera personal, mantras a la diosa Saraswati. Saraswati es la diosa que es considerada como la diosa del conocimiento y que prácticamente puede ayudar a que el conocimiento pueda ser asimilado, para que el conocimiento pueda ser comprendido y para que el conocimiento pueda ser otorgado. Porque como sabemos, el conocimiento tiene dos caminos, ¿no? El conocimiento es cuando, de esos dos caminos del conocimiento es principalmente cuando el conocimiento viene hacia uno y es aprovechado, o cuando uno va hacia el conocimiento y ese conocimiento pueda estar dispuesto o no. Entonces, el que podamos cantar mantras a la diosa Saraswati en cualquiera de estos dos caminos con respecto al conocimiento, de que pueda venir hacia nosotros y pueda ser aprovechado, o de que podamos ir hacia él y pueda estar manifestado, pueda estar disponible, eso puede darse a través de adorar a Saraswati, la diosa del conocimiento. Entonces vamos a iniciar nuestra meditación como es costumbre dentro de todos nuestros cursos. Vamos a inhalar y al exhalar vamos a recitar el mantra Om y después vamos a recitar el mantra de Ganesh. Entonces nos sentamos cómodamente, inhalamos,
exhalamos. Om. Gananam. Gananam. Tuam. Tuam. Ganapatim. Ganapati. Havamahe. Avamahe. Kavim. Kavim. Kavina. Kavina. Mupama. Mupama. Sravastamam. Swavastamam. Yustarayam. Vistarajam. Brahmanam. Brahmanam. Brahmanashpata. Brahmanashpata. Ah. Naha. Sravanam. Ravanam. Nutivi. Nutivi. Shidashadanam. Shivasharanam. Om. Sri. Mahaganapataye. Mahaganapataye. Namaha. Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama. Hare Hare. Hare Hare. Pues listo. Entonces, esta clase, como les había mencionado, es una clase introductoria con respecto al tema. Los temas van a ser ya desarrollados en las clases siguientes, ¿no? Y vamos a manifestar algunas prácticas. Puede que haya un tipo de tarea, ¿no? Con respecto a las prácticas que deben realizarse en relación al tema de la numerología. De hecho, la práctica debe de existir cuando nosotros estudiamos sobre cualquier conocimiento, ya sea un conocimiento de astrología, ya sea un conocimiento de Vastu Shastra, ya sea cualquier otro conocimiento, debe de ser estudiado y llevado a la práctica para que ese conocimiento sea completo. Entonces, en este caso, la numerología cumple un papel dentro de lo que viene siendo el simbolismo, ¿no? O sea, dentro de todo lo que nosotros podemos observar, ¿no? En este mundo, mucho de lo que podemos observar está relacionado a esa parte simbólica, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros caminamos en la calle, cuando nosotros vemos una carta astrológica, cuando nosotros hablamos, ¿no? O escribimos algún tipo de idioma, pues ese idioma se relaciona a un tipo de simbolismo. Y este simbolismo pues rige la experiencia objetiva de un ser humano, ¿no? O sea, en las escrituras se refiere que todos los símbolos universales forman parte del lenguaje de los dioses, ¿no? O sea, todo este conocimiento, toda esta simbología, todo lo que viene siendo la escritura en los diferentes idiomas, corresponde prácticamente o forma parte del lenguaje de los dioses, que vendrían siendo los devas, ¿no? Y a través de este lenguaje, porque la simbología, el idioma o cualquier otro tipo de idioma, pues es simplemente
son símbolos, ¿no? Que cuando se conocen podemos darles un significado, podemos darles un sentido. Entonces, en este caso, nosotros, a través de que podamos entender la simbología, ¿no? Es como poder entender el significado. O sea, los símbolos, las letras, los símbolos, los números, etcétera, pueden poseer un tipo de información de manera muy externa, ¿no? Por ejemplo, uno puede utilizar los números, por decirlo, el 4, el 5, cualquier número, y puede representar para nosotros alguna cantidad o puede representar algo en particular, ¿no? Pero en realidad todos los símbolos, más allá de lo que puedan representar externamente, pueden representar también una información, ¿no? Que es muy completa, una información que nosotros podemos aprender sobre su significado más interno y de esa manera poder profundizar sobre aquella influencia que pueda estar generando esa simbología o lo que nos pueda estar tratando de decir ese tipo de lenguaje o idioma, ¿no? Entonces, la numerología, que es considerado como un idioma, como un lenguaje, es conocido o tiene su origen dentro de lo que es el idioma, se podría decir original, dentro de lo que es la cuestión cronológica de tiempo. Tiene su origen dentro de lo que es el sistema védico o de la cultura védica, y este lenguaje, este idioma, proviene o se conoce como el idioma Devanagari. Devanagari es considerado el lenguaje de los dioses, ¿no? Es considerado como un lenguaje divino, ¿no? Entonces, este idioma Devanagari es un idioma que, como les decía, cuando nosotros podamos interpretar ese tipo de lenguaje, de idioma, nosotros vamos a obtener información muy importante sobre algo en particular. Por ejemplo, este idioma se incluye en lo que es el Devanagari, se puede incluir lo que es el alfabeto, ¿no? Cualquier tipo de alfabeto, el alfabeto sánscrito pues se considera como el alfabeto original, pero hay posteriormente manifestaciones de otros tipos de alfabetos que justamente también son símbolos, ¿no? Que poseen información y que nos pueden dar una información en particular. Entonces, en el idioma puede estar compuesto o puede incluir lo que viene siendo el alfabeto, puede incluir números, la numerología o el idioma en general también puede incluir lo que son formas, ¿no? De hecho, dentro de lo que es la mercadotecnia se usan mucho lo que son las formas a manera de simbología para dar un mensaje o para manifestar algún tipo de energía en particular. También el lenguaje puede manifestar sonidos, puede manifestar colores, o sea, el lenguaje es muy amplio, o sea, está compuesto de muchos factores que cuando se conjuntan nos va a dar una información muy amplia. Entonces, todas las propiedades que nosotros podamos, que no puedan ser vistas, más que nada, todas las propiedades que no puedan ser vistas dentro de lo que es la simbología, ¿no? Hablando de la numerología, el alfabeto, etcétera, esta información o estas propiedades ocultas, que es algo que nosotros vamos a conocer en relación a la numerología, son conocidos como sadias. O sea, esa parte oculta o todas las propiedades ocultas dentro de cualquier simbología, que, por ejemplo, como les decía, uno puede ver un número, una letra, un símbolo y para una persona externamente puede significar algo, pero dentro de ese símbolo, esa letra, ese número, existe una información, una propiedad más vasta, ¿no? Que está oculta dentro de esa simbología o de esos números o de ese alfabeto. Entonces, todas esas propiedades se conocen como sadias, ¿no? Y estas sadias representan un tipo de sabiduría. Entonces, en cuestión de la numerología, por ejemplo, la numerología directamente es utilizada para hacer ¿cómo se dice? Operaciones, ¿no? Aritméticas, ¿no? Es como, por ejemplo, uno puede hacer una suma, una resta, ¿no? Uno puede contar o asignar una cantidad a algo, pero en realidad los números tienen propiedades ocultas, ¿no? Dentro de su misma simbología. Y es un tipo de sabiduría o información que nos va a ayudar a mantener una conexión, que nos va a ayudar a entender cuál es ese vínculo que existe entre nosotros, que somos considerados ese aspecto microcósmico, y
cuál es la relación que existe a nivel de microcosmo que somos con el macrocosmo, ¿no? Que viene siendo ya, por ejemplo, el sistema solar, los planetas o lo que hay más allá. Entonces, la numerología que se puede aprender fácilmente, ¿no? Para saber cuál es su influencia y cómo nos afecta en nuestro comportamiento. O sea, la numerología, por otra parte, es una manera o forma de estimular nuestra intuición. O sea, aparte de que pueda ayudarnos a aprender de manera fácil cómo influye, ¿no? Y cómo nos puede afectar, ¿no? Porque definitivamente la numerología está presente en todo, ¿no? Desde el mismo nacimiento, y esa numerología puede tener una influencia sobre nosotros. Entonces es algo que nosotros vamos a aprender. Entonces es una manera, incluso la numerología, o practicarla o aprenderla, de estimular nuestra intuición. Entonces en este curso no debe de tomarse este estudio, ¿no? Que es un estudio literario, pero digamos que no se debe de tomar solamente como un estudio literario, sino que debe de llevarse a la práctica, una práctica constante para que sea un verdadero conocimiento. O sea, debe de haber una experiencia directa con lo que viene siendo la numerología. Debemos practicar constantemente todo lo que hemos aprendido, y esa es la consideración, o esas son las recomendaciones que nos dan los sabios con respecto a cualquier ciencia, ¿no? Practicarla, ¿no? Y llevarlo a una experiencia directa. Luego tenemos, bueno, aquí una consideración en relación a la numerología. Por ejemplo, los estudiantes y practicantes de numerología, lo primero que aprenden es toda la información implícita en los números para dar significados, ¿no? Si nosotros vemos un 1, un 2, números naturales o números compuestos, nosotros podamos obtener un tipo de información que está implícita en esos números para dar significados. Entonces, con la numerología uno puede conocer incluso cómo es la psicología. Hablando de una persona, podemos analizar cuál es la psicología de esa persona o qué influencia manifiesta tomando en cuenta la fecha del día de nacimiento. O sea, prácticamente ya abarcando lo que viene siendo el tema de la numerología, simplemente podemos analizar parte de esa psicología que es manifiesta a nosotros a través de poder conocer nuestra fecha de nacimiento, solamente hablando de la fecha del día de nacimiento, que es el del mes. Por ejemplo, si una persona nace el 13, ¿no? O una persona nace el 15, nace el 27 o nace algún día en particular, ese día nos va a dar ya un tipo de información cuando se conoce ese significado, cuando se conoce esa propiedad oculta de ese número en particular, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras consideraciones que se tiene con respecto al uso de la numerología en relación a una persona, solamente con la fecha del día de nacimiento, no la fecha completa. La fecha del día de nacimiento ya nos va a dar una pauta a saber con respecto a cómo es la psicología, cómo es el humor de la persona con respecto a esa fecha. Por otra parte, la numerología también nos puede ayudar a conocer cómo será el destino de una persona. Esto es tomando en cuenta la fecha de nacimiento de forma completa, ¿no? En este caso sería el día, sería el mes y también sería el año, ¿no? Se hace todo un análisis con respecto a la fecha de nacimiento, que es el día, justamente, ¿cómo se dice? El mes y el año, ¿no? Y en base a esa información nosotros podemos conocer parte del destino de una persona, ¿no? Y otra, por ejemplo, también podemos analizar la influencia sobre el nombre. Eso en algunos casos lo hemos visto, principalmente, no sé si sí, creo que fue en el de Samskaras. Analizamos la influencia que existe al momento de manifestar un sonido o un nombre en particular. Pero esto también se puede otorgar o dar un significado con respecto a la numerología. O sea, la numerología puede abarcar lo que vienen siendo, o sea, abarca prácticamente todo, puede abarcar los elementos, la numerología puede abarcar constituciones biológicas, Vata, Pitta, Kapha, puede, digamos,
relacionarse con lo que vienen siendo las naturalezas de este mundo material, sattva, rayas, tamas, que es la pasión, la bondad y la ignorancia, ¿no? O sea, dentro de la numerología existe mucha información que nos puede ayudar a conocer a profundidad las características que puede manifestar una persona. Entonces, la numerología es una forma de crear un tipo de yoga. La palabra yoga es una palabra que puede traducirse como unión o como vínculo, o sea, unirse, vincularse. Yoga en sí misma, la palabra significa unión con lo supremo, pero en realidad yoga es una palabra que se utiliza de manera general para indicar la unión de una cosa hacia otra. Entonces la numerología es una forma de crear un tipo de yoga, de unirnos o unir lo que es el microcosmos, que somos nosotros con el macrocosmos, ya que se dice que todo lo que es arriba es abajo, ¿no? Entonces, dentro de nuestro mismo cuerpo, se dice que nuestro cuerpo funciona a nivel macrocósmico y dentro de nuestro cuerpo que existen entidades vivientes muy pequeñas, esas entidades cumplen la función a nivel de microcosmo. Entonces, de una u otra manera están vinculadas esas entidades vivientes dentro de nuestro cuerpo con el cuerpo en sí. Entonces, asimismo, nosotros que somos seres pequeños, ¿no? Que estamos viviendo en este mundo material, tenemos un vínculo, una relación con el macrocosmo, ¿no? Donde se dice que todo lo que es arriba es abajo, ¿no? Por eso la astrología ahí cumple su función de poder influir a las personas en este mundo. Entonces en este punto se puede entender que todo lo que podamos hacer o todo lo que hacemos está influenciado también por esa parte macrocósmica, ¿no? Existe esa relación, existe esa unión, no hay como esa independencia, sino que estamos incluso de cierta forma sujetos o estamos vinculados a la energía que puedan manifestar todo lo que viene siendo el macrocosmo y puede afectarnos o sí puede afectarnos directamente o puede favorecernos, ¿no? Entonces, existe una unión, un vínculo entre los planetas y los números, de hecho, ¿no? Ya que ya que empiece a haber una comprensión de la influencia de los cuerpos celestes en la conducta humana, que es algo que algunos de ustedes ya saben porque han estudiado astrología. Una vez que nosotros podamos tener esa comprensión de la influencia de los planetas, de los cuerpos celestes sobre la conducta humana, ahí nosotros ya vamos a tener una información adicional con respecto a lo que viene siendo la numerología, ¿no? Porque los planetas representan números, representan colores, o sea, hay una relación muy estrecha. O sea, todo lo manifestado en este mundo material se relaciona con los navagrajas, ¿no? O sea, todo lo que está manifestado en este mundo tiene un vínculo, una relación con los navagrajas. Nava significa 9 y graja significa planeta. Entonces, en este caso, dentro de lo que es la numerología védica, todo este tema se abarca solamente 9 planetas que se relacionan directamente con esos números naturales, que es del 1 al 9. Entonces, por tal motivo, ¿no? De que existe esa relación, ¿no? Se dice que nosotros debemos estar observando o debemos volvernos observadores de los planetas, ¿no? Debemos de observar su influencia, cómo influyen, ¿no? Cómo se mueven, cómo se comportan. Y de esa manera, nosotros, al generar esa práctica constante, vamos a obtener una información, ¿no? Que nos va a ayudar a entender por qué se manifiesta de cierta manera el comportamiento humano. Es en una forma generalizada, pero hablando en una forma particular, también los planetas nos pueden dar influencias, informaciones con respecto a cómo se manifiesta, ¿no? El comportamiento individual de cada persona. Porque se dice que los planetas pueden influenciar, cualquier planeta, el Sol, Luna, Marte, Mercurio, etcétera, puede tener una influencia de manera global hacia los seres humanos. Pero se dice que un planeta
puede actuar de manera diferente con respecto a una persona y otra. O sea, Mercurio, por decirlo así, se podría decir que es un planeta que manifiesta ciertas características, cualidades, ¿no? Y a través de esas características o cualidades puede influenciar en una persona en particular. Pero se dice que esa persona en relación a otra puede pasar que ese mismo planeta no va a influenciar de la misma forma. Y eso lo podemos observar en la carta astrológica, ¿no? O sea, cuando nosotros nacemos, nacemos bajo la influencia de los navagrajas, de los 9 planetas, ¿no? Pero puede pasar que en un caso particular, una persona pueda tener Mercurio en el signo de Piscis y otra persona pueda tener Mercurio en el signo de Virgo. Entonces, la manera de actuar de ese planeta no va a ser la misma en relación a la persona que nace con Mercurio en Piscis, en relación a la persona que nace con Mercurio en Virgo. O sea, su actuar va a ser completamente distinto. Entonces, por tal motivo, la ciencia de la astrología, Jyotisha, la numerología, etcétera, hace una invitación a que podamos ser observadores, ¿no? Podamos analizar, estudiar, ¿no? Y podamos estar observando los planetas constantemente, ¿no? Por ejemplo, los que son astrólogos o los que de cierta manera utilizan este conocimiento de la astrología, cualquier otro conocimiento, pero específicamente la astrología, lo hacen parte de su vida, utilizan el conocimiento para moverse dentro de este mundo, es muy importante, ¿no? Que de una u otra manera puedan generar una observación hacia el cielo, hacia la bóveda celeste. Para eso existen, bueno, herramientas que pueden ser utilizadas para esas observaciones, desde lo que son binoculares hasta telescopios, de lo más básico a lo más complejo. Entonces, el cielo es visible, ¿no? Y hay que estar viendo el comportamiento, porque los planetas son entidades vivientes al final de cuentas, no es algo que es abstracto, ¿no? Sino que, o que sea objetivo, sino que los planetas son subjetivos porque tienen, son seres vivientes. Entonces, como seres vivientes pueden manifestar en relación a sus movimientos, ¿no? Ciertos comportamientos, ¿no? Al manifestar ciertos comportamientos por estar en ciertos lugares o ambientes. Es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, nos movemos en este mundo. Podemos estar en un lugar, podemos estar en nuestra propia casa y nos podemos sentir muy cómodos, ¿no? Pero si nosotros vamos a la casa de un amigo o de alguien, ¿no? Que apenas conocemos, pues no vamos a manifestar la misma confianza, ¿no? No nos vamos a sentir igual como si estuviéramos en casa. Entonces nuestro comportamiento puede cambiar, puede ser cambiante en relación a que si uno está en casa o está en otro lugar, puede cambiar ese comportamiento. Entonces los planetas de la misma forma, ¿no? Cuando hacen su progresión, cuando giran, cuando transitan las diferentes constelaciones, pueden manifestar diferentes comportamientos. Entonces nosotros debemos conocer cómo es ese comportamiento, porque prácticamente la numerología védica se basa mucho en la influencia también planetaria. Luego, por otra parte, la numerología es considerada una ciencia complementaria, no es una ciencia que pueda considerarse absoluta en sí, sino que es una ciencia que puede complementar a otra ciencia. Y es como lo hemos dicho anteriormente en otros cursos, en otras clases, que, por ejemplo, antiguamente estas ciencias, hablando de lo que viene siendo la Ayurveda, lo que viene siendo el Vastu Shastra, la astrología, la numerología, la quiromancia, etcétera, todos formaban parte de una misma ciencia, ¿no? Pero con el tiempo, con la influencia de Kali Yuga, estas ciencias han sido separadas, ¿no? Hay personas que se dedican únicamente al estudio de la Ayurveda, está bien, porque es una ciencia que, que al igual que las demás es muy compleja y hay personas que pueden estudiar astrología, vastu, quiromancia, numerología. Si nosotros nos enfocamos en el estudio de una ciencia en particular, se recomienda que uno pueda estudiar externamente ciencias complementarias, ¿no? Como en este caso, como lo es la numerología, como lo es la medicina ayurveda, el Vastu Sastra, la quiromancia,
etcétera, ¿no? Porque son ramas, ¿no? De una ciencia original. Entonces, en este caso, la numerología en particular, al igual que algunas otras, ¿no? Como la quiromancia, ¿no? Etcétera, son complementarias. O sea, no es una ciencia complementaria, prácticamente, ¿no? Entonces aquí puse algunas ciencias, ¿no? Como por ejemplo la quiromancia también es muy interesante, porque uno puede ver las influencias, ¿no? Solamente observando la mano de una persona, puede analizar el destino, conociendo las posiciones planetarias, conociendo las líneas de las manos, conociendo las gunas, atuas, rayas, tamas, las falanges de los dedos pueden representar signos, ¿no? Y cada dedo representa un elemento. Son las 4 divisiones de las diferentes casas, ¿no? O sea, son 4 dedos por 3 falanges, son 12. Aquí están los signos, ¿no? Por ejemplo, el dedo índice representa el elemento agua, el dedo medio representa el elemento aire, el dedo anular representa el elemento fuego y el dedo meñique representa el elemento tierra. Entonces aquí se posicionan los signos, ¿no? Por ejemplo, si es agua sería Cáncer, sería Escorpio, sería Piscis, ¿no? Si es aire sería Libra, Acuario, Géminis, fuego, Aries, Leo, Sagitario y tierra sería Capricornio, Tauro y Virgo. Entonces, la misma mano es un reflejo, ¿no? De lo que se puede manifestar dentro de la carta astrológica. Aquí se posicionan en la palma lo que vienen siendo los planetas, como los Venus, Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Sol, Mercurio, Rahu y Ketu, ¿no? Entonces, cada ciencia, hablando de la numerología, la quiromancia, la ayurveda, el Vastu Sastra, tienen una relación, porque antiguamente formaban parte de una misma ciencia, ¿no? Entonces, particularmente la numerología es una ciencia complementaria o se considera una ciencia complementaria con respecto a otras ciencias más completas, como lo es, por ejemplo, la astrología, ¿no? Porque si realmente con la astrología uno puede obtener información, ¿no? De manera más completa, porque dentro de la categoría de los conocimientos, en relación a diferentes divisiones sociales, hemos dicho que la astrología védica corresponde a la división social brahmana, ¿no? O sea, que es una ciencia brahmínica y que representa los ojos del Kala Purusha, ¿no? Que es Dios. Entonces, como representa los ojos, la astrología es como aquello que nos puede dar luz para entender y comprender todo lo que se mueve en este mundo. Entonces, la astrología sí es considerada una ciencia completa, no es como que pueda ser considerada complementaria, sino que sí es una ciencia completa. Y en base, como les decía, las personas que han estado estudiando astrología pueden utilizar estas demás ciencias como complementarias para obtener mayor información. Entonces, para practicar la numerología de la forma más apropiada, uno debe de volverse un buen observador y un buen practicante. Eso es lo que uno debe de hacer, ¿no? Para que uno pueda practicar bien cualquier ciencia. Aquí estamos hablando de la numerología, ¿no? Porque la numerología y la simbología está presente en todos lados. Si nosotros caminamos, ¿no? Por ejemplo, los diferentes supermercados o tiendas, ¿no? De interés, digamos, dentro incluso de su propio nombre existen simbologías, ¿no? Y esas simbologías cuando son utilizadas, que justamente es un tema que abarca la numerología, que la numerología y cualquier otra ciencia puede ser utilizada para un beneficio o puede ser utilizada para un mal. Nosotros como, digamos, estudiantes, ¿no? Con una tendencia brahmínica, siempre debemos de utilizar estas ciencias a favor, ¿no? Pero nosotros podemos darnos cuenta que en el mundo existen muchas simbologías, ¿no? Y estas simbologías pueden influir sobre nosotros al simplemente observar, aunque no podamos conocer cuál es el significado profundo o el significado oculto que vendría siendo el sadhya, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos una tienda de Otso, esas dos X que están en el medio, ¿no? Que forman el nombre de Otso, eso es una simbología, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que es
la masonería, de hecho, porque es como el compás, ¿no? Que está dentro de lo que es la masonería, que utilizan mucho. Y en general, hay mucha simbología, ¿no? Dentro del mundo. Entonces, nosotros adentrándonos en estos temas, vamos a conocer a profundidad cuáles son esos significados profundos. Prácticamente vamos a conocer a mayor profundidad el significado profundo de los números y su influencia, ¿no? Entonces debemos volvernos buenos observadores, ¿no? Para poder practicar apropiadamente la numerología y debemos aprender incluso a escuchar con paciencia, ¿no? Entonces, el estudiante o practicante puede complementar sus estudios numerológicos, como lo habíamos dicho, ¿no? Puede estudiar otras ciencias. Más adelante voy a impartir lo que es un curso sobre lo que es la lectura de la mano, ¿no? De la quiromancia, pero lectura védica. De hecho, por ejemplo, hay una escritura que se llama el Hasta Reka Shastra, que hace referencia al estudio de la mano, ¿no? Es una ciencia que también es complementaria y que uno puede utilizar para conocer parte del destino de la persona, ¿no? Y que es una ciencia complementaria. Entonces uno puede estudiar diferentes ciencias complementarias para poder tener mayor información sobre una persona, ¿no? Y de esta manera realizar diagnósticos o lecturas inmediatas, ¿no? Sobre una persona. Digamos, a diferencia de la astrología, cuando nosotros estudiamos astrología, como es muy compleja, ¿no? Como la astrología manifiesta grados, manifiesta ascendentes, ¿no? Manifiesta signos, manifiesta casas, para que nosotros podamos practicar la astrología o podamos hacer, se podría decir, como un diagnóstico o una lectura de la carta astrológica, nosotros necesitamos actualmente de programas o softwares, ¿no? Para poder conocer las posiciones planetarias al momento del nacimiento de una persona. Pero si nosotros estamos en un lugar donde no contamos con esa herramienta, donde no tenemos nuestra computadora, no tenemos nuestro celular, etcétera, en esa parte es donde se aplica, por ejemplo, la numerología, que con la fecha de nacimiento, el nombre, nosotros podemos obtener un tipo de información en particular. La otra es, por ejemplo, el Reka Shastra, que es la lectura de la mano. Si nosotros no tenemos la facilidad de poder levantar una carta astrológica, simplemente viendo, observando la mano de la persona, podemos definir parte de su destino o lo que está presente en su destino de esa persona, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de estas ciencias que son complementarias, ¿no? Que pueden ser completas, pero que pueden ser muy prácticas, ¿no? Si uno ya quiere ver aspectos más profundos, ¿no? Quiere conocer a mayor profundidad lo que manifiesta una persona, pues sí se recomienda levantar la carta astrológica, ¿no? Y para levantar una carta astrológica de manera manual es un poquito complicado porque hay que hacer retroceso, ¿no? Hay que hacer una retrogresión del momento. Uno debe de conocer cuáles son las posiciones planetarias y debe ser uno muy hábil para hacer retrogresiones. Hay una serie de principios. Entonces, para hacer la retrogresión al momento del nacimiento de la persona y conocer las posiciones planetarias es, digamos, actualmente muy complicado, es difícil. Pero digamos que cuando tenemos los programas, podemos levantar estas cartas de manera inmediata, de manera casi inmediata, de manera muy fácil y conocer a mayor profundidad. Pero si no existe eso, ¿no? Esa habilidad o no tenemos la herramienta para levantar una carta astrológica, podemos utilizar la numerología y podemos utilizar lo que es el Reka Shastra, ¿no? Que es la lectura de la mano. Entonces, tanto la numerología como el Reka Shastra, el Vastu Shastra, la Ayurveda, la astrología está implícita. O sea, digamos que la astrología habíamos dicho que es completa, es muy amplia, y digamos que está implícita en estas ciencias. Digamos que hay una manifestación de la astrología dentro de la medicina Ayurveda, dentro del Vastu, dentro de la numerología, dentro de la quiromancia. Entonces, los planetas están presentes, ¿no? Dentro de cada una de estas ciencias. Por ejemplo, los planetas están presentes en Vastu Shastra a través de las diferentes direcciones. Los planetas están presentes en el Ayurveda a través de las diferentes constituciones.
Y bueno, en cada una de ellas está presente, y hablando específicamente de la numerología, los planetas, que son 9, están dentro de esos números naturales, y conociendo la correspondencia del número y el planeta, uno ya puede tener una idea general de lo que se puede manifestar con respecto a un número, ¿no? Entonces, como les decía, pues bueno, uno puede hacer diagnósticos, uno puede hacer lecturas inmediatas a través de la numerología, del Reka Shastra, etcétera, ¿no? Entonces, para realizar un estudio numerológico se requiera el día de mes de nacimiento, la fecha total de nacimiento y el nombre y apellidos de la persona. Son como los tres datos, la información que se requiere para hacer un estudio, un diagnóstico con respecto a la numerología, ¿no? A diferencia de la astrología, por ejemplo, se requiere lo que es la fecha, el día de la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. El nombre puede influir, se puede interpretar con respecto a la astrología, porque el nombre es muy importante, porque también puede indicar parte del destino de la persona, o puede indicar parte de su comportamiento más que nada. Más que el destino, del destino indica parte de su comportamiento, porque habíamos dicho que los nombres crean atributos. Entonces, cuando nosotros se nos nombra de cierta manera, las personas que nos nombran están generando ciertos atributos en nosotros. Entonces, en numerología lo que se requiere es el día del mes de nacimiento, lo que viene siendo nombre y apellido completo y la fecha completa de nacimiento. Son los tres requisitos que se requiere para hacer diagnósticos, ¿no? Para hacer algún tipo de interpretación. Luego, el propósito, porque existe un propósito detrás de cada ciencia, es muy similar al propósito de la astrología, es muy similar al propósito de la medicina ayurveda, del Vastu Shastra, del Reka Shastra. Entonces, el propósito de estudiar la numerología es tener una comprensión más amplia de todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, cuando nosotros estudiamos la astrología, vamos a generar una comprensión más amplia de lo que nos rodea prácticamente, las influencias que se pueden manifestar en los diferentes horarios o momentos, ¿no? Las influencias en Ayurveda, por ejemplo, uno puede conocer la influencia que puede existir con respecto a un lugar en particular. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México, donde se manifiesta un tipo de ambiente o clima en particular, que vivir en el Caribe, ¿no? Que se manifiesta un tipo de ambiente o clima en particular. Entonces, conociendo todas esas partes, ¿no? Que forman parte de esta creación, podemos obtener esa información, ¿no? O sea, podemos generar una comprensión más amplia de todo lo que nos rodea, porque alguien puede vivir en la Ciudad de México y uno puede vivir en el Caribe, en, no sé, en Cancún, y lo único que puede detectar uno es que en Cancún puede hacer más calor, ¿no? Pero una vez que nos adentramos en los conocimientos de las diferentes ciencias, podemos conocer a mayor profundidad, ¿no? ¿Qué implica, ¿no? El que nosotros podamos estar en un ambiente en particular, qué implica que nosotros podamos despertar en un horario en particular, ¿no? Etcétera. Entonces, aquí el propósito es tener una comprensión más amplia de todo lo que nos rodea. Y este conocimiento que podamos obtener con respecto a todas estas ciencias puede ayudarnos a ahorrar energía, ¿no? Nos va a ayudar a ahorrar tiempo y energía. O sea, nosotros al momento de tomar una decisión sobre algo, o sea, al tomar la decisión nosotros estamos iniciando algo. Entonces, podemos utilizar, al momento de tomar decisiones, podemos utilizar el conocimiento de la numerología o de otras ciencias para elegir un momento oportuno para iniciar algo, ¿no? Y así ahorrar energía y ahorrar tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el Vastu Shastra, ¿no? Que es la ciencia de la arquitectura, se dice que hay momentos especiales o específicos para iniciar una construcción. Dentro del principio general de la construcción de una vivienda, en relación al Vastu Shastra se dice que uno debe de iniciar la construcción al momento de la fase creciente, ¿no?
Se dice que al momento de realizar la construcción, si es fase creciente, eso va a ayudar a que la construcción pueda ser terminada lo más pronto posible. O sea, que incluso se va a concluir con mayor facilidad. Pero si uno empieza a hacer su construcción al momento de la luna menguante, esa construcción se puede ver obstruida, va a llevar más tiempo, más esfuerzo, ¿no? Y nos va a costar trabajo concluir esa construcción. Esos son los principios básicos con respecto a una construcción. Entonces, el ejemplo es que nosotros podamos conocer que a través de la obtención de este conocimiento podemos ahorrarnos tiempo, ¿no? Si yo empiezo mi construcción en fase creciente, me voy a ahorrar mucho tiempo porque la voy a terminar antes. Tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero si la empiezo en una fase menguante, esa construcción va a ser más tardía, puede quedar inconclusa y puede llevarme mucho tiempo, lo cual conlleva a más gastos, más esfuerzos, etcétera. Entonces, la finalidad es que nosotros podamos obtener este conocimiento para ahorrarnos el tiempo y para ahorrar energía en cualquiera de sus formas. Puede ser energía física, la energía del dinero, como sea. Entonces podemos elegir momentos oportunos para iniciar algo y así manifestar la mejor influencia, ¿no? Eh, por otra parte, la numerología nos ayuda a escoger momentos auspiciosos, ¿no? Como lo es la astrología también con sus fases lunares. Nos da la capacidad de que incluso nosotros podamos elegir nuestras amistades, ¿no? Con quién nos vamos a relacionar, ¿no? Conociendo el nombre de la persona, conociendo su fecha de nacimiento, ¿no? Etcétera, podemos conocer un poquito más a profundidad parte de su comportamiento verdadero, porque generalmente cuando nosotros conocemos a una persona, lo primero que podemos observar en esas personas es un comportamiento que se puede generar pero de forma externa, que en astrología se conoce como el Aruda Lagna, ¿no? Como esa verdad externa o esa verdad que es percibida, ¿no? Por la mente de otras personas. Pero más allá de esa verdad externa, que es superficial, existe una verdad interna. Entonces, a través de la numerología y demás ciencias, nosotros podemos conocer la naturaleza interna real de una persona y de esa manera poder, ¿cómo se puede decir? Como escoger, ¿no? Apropiadamente a esas personas con las cuales nos queremos relacionar, ya sea socialmente, podemos conocer a aquellas personas de manera más profunda con las que nos queramos relacionar a nivel sentimental o incluso que nos podamos relacionar a nivel de trabajo, ¿no? Entonces, también la numerología nos puede ayudar, ¿no? A incluso elegir momentos para hacer cambios en nuestra vida. También, por ejemplo, cuando uno va a cambiar de residencia, uno puede elegir un día en específico tomando en cuenta la numerología, ¿no? Que es la manera práctica. Si no se tiene a la mano lo que es la astrología directamente, uno puede utilizar la numerología. Entonces, esa es la consideración, ¿no? Para tomar el camino más corto, podemos utilizar ese conocimiento para no perder tiempo, para no perder energía, ¿no? Podemos utilizar todo este conocimiento. Entonces, la numerología, por otra parte, debemos de tener mucho cuidado, no solamente en la numerología, sino en todas las demás ciencias. Hay un aspecto, ¿no? Que debemos de tener muy presente. Digamos que es un aspecto que puede considerarse antiético y antidármico en cualquier ciencia en la misma numerología, es usar estas ciencias, tanto de la numerología y de las demás ciencias para poder tener un control hacia los demás, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de tener muy en cuenta, es algo que debemos de tener en mente, porque sí existe mucha gente, hay gente que tiene un nivel de inmadurez, un nivel de incomprensión, ¿no? Falta de conocimiento, que puede conocer los significados profundos, ¿no? De la simbología, de la numerología, etcétera, que pasa mucho en esta sociedad, incluso en el mundo, que se hace mucho uso de la simbología y de la numerología para tener control sobre otros. Entonces, el que nosotros podamos estudiar esta ciencia se considera antiético
y antidármico el poder utilizar este conocimiento de esta ciencia y de otras para poder controlar o dominar a otros, ¿no? Entonces, dentro de nuestra práctica debemos realizar, por ejemplo, predicciones de numerología, conociendo el día, la fecha de nacimiento de una persona, exclusivamente para practicar o para interpretar cuando una persona lo pide, ¿no? Si una persona nos pide que pueda hacer una interpretación a través de la numerología, se puede hacer. O uno puede aplicar la numerología para práctica, ¿no? O sea, pero no, nunca se debe de aplicar para tener control o dominio sobre otros, ¿no? Entonces, esa es la consideración. Nunca debemos tratar de saber cuál es la psicología o los rasgos de una persona con fines de dominio, ¿no? Porque como les decía, con la numerología o cualquier otra ciencia uno puede conocer a una persona a profundidad. Entonces nunca debemos de hacer eso, es algo que debemos de tener muy presente. Entonces la numerología y las demás ciencias deben de ser usadas como una herramienta, ¿no? Simplemente, o como una extensión de nuestros conocimientos o sabiduría para aplicarnos en nuestra propia vida. Ese sería el principio fundamental, tener los conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos utilizarlos como una herramienta, ¿no? Que sería una extensión de nuestro conocimiento que podríamos aplicar en nuestra propia vida y no estarlo aplicando en los demás, ¿no? Entonces, conociendo la relación entre la numerología y los planetas, vamos a entender y comprender que a veces un mismo planeta puede influenciar de manera distinta, ¿no? A cualquier persona, porque cada personalidad, o sea, cada persona es única, no hay otra igual en el mundo, ¿no? Es algo que es real, ¿no? Incluso en la misma la astrología nunca va a haber una carta igual, así puedan nacer por una diferencia de 3 segundos, que es imposible, siempre van a ser distintas. Las cartas que puedan manifestarse de los gemelos es completamente diferente porque son dos personas completamente distintas. Entonces los planetas van a actuar de manera distinta en relación a las personas. Luego tenemos que en la numerología existen 9 números, ¿no? Se consideran 9 números a través de los cuales se puede hacer ciertos cálculos, ¿no? Se pueden hacer cálculos, se pueden hacer predicciones, se pueden hacer interpretaciones, ¿no? Que son propias de este mundo. Y bueno, los números después pueden ser repeticiones cuando se combinan, ¿no? Por ejemplo, si yo combino el 3 con el 4 me va a dar 34, ya es un número, se podría decir, que es una repetición, ¿no? Es una combinación más que nada, ¿no? De estos 9 números que se consideran. Y en numerología, cuando hay números después de 9, se usa un método que se conoce como el método de adición, ¿no? La adición prácticamente es la suma, ¿no? La suma que uno hace en relación a esos números y después esa suma se hace prácticamente para hacer una reducción de los números, ¿no? O de ese número en particular, ¿no? Eh, Se hace esa reducción para que se pueda manifestar un número entero o un número natural. Por ejemplo, si alguien nace el 24 de enero, entonces como es un número, ¿no? Ya compuesto, ¿no? Es, digamos, una combinación de dos números, ahí lo que tenemos que hacer es sumar para obtener una reducción. Entonces, si yo sumo el 2 más el 4, me va a dar 6. Entonces, con respecto a ese día del mes de nacimiento, que ya se hizo la suma para obtener una reducción, se hace la adición para hacer la reducción, nos va a arrojar un resultado el cual va a indicar el tipo de psicología que puede manifestar una persona, ¿no? Con respecto a ese número, ¿no? Y esa relación que pueda tener con respecto a su significado más profundo, la relación que pueda tener con ciertas naturalezas, Actua Rayas Tamas, con algún planeta en particular. Entonces, el principio fundamental de la numerología es la adición, la suma, para poder manifestar una reducción, ¿no? Para llegar a un número natural, del 1 al 9.
Entonces, esa es la consideración. Ustedes pues vean, ¿no? ¿Qué día nacieron? Y en base a ese día que nacieron, ya se va a manifestar un número, ¿no? Si uno nace el 7, pues se queda 7, ¿no? No hay ningún, no, como ya no hay una combinación de números, se queda así, ¿no? Ya ese número natural. Pero ya, Sí. el cero no participa, el cero. Ah, sí, ahorita vamos a esa parte. Ah, gracias. Sí, entonces, con respecto a la fecha de nacimiento o cualquier número, incluso de la fecha de nacimiento completa, lo que se hace es la suma, número por número, ¿no? Se hace la adición para hacer una reducción. Debemos de reducir esa numerología a un número natural, ¿no? A un solo número, que es del 1 al 9, ¿no? Entonces, esa es la consideración. Ustedes vean qué fecha nacieron 25, nacieron el 24, el 28, el 29, el 30, el 31, ¿no? Y de esa manera ya puedan tener estos números, ¿no? Del 1 al 9 van a tener ciertas características, van a manifestar ciertas cualidades, ¿no? Porque es como si representaran los planetas, ¿no? Estos números, cada uno de los planetas, de los 9 planetas, ¿no? Entonces, como los planetas en la carta astrológica pueden ser afectados, también en la numerología esos números pueden ser afectados, ¿no? Y es aquí justamente donde se habla del cero, ¿no? El cero, de hecho, no es considerado un número, ¿no? Y no tiene valor numerológico, por eso es cero, cero es nada, ¿no? Si yo les dijera, tengo 0 manzanas, ¿qué quiere decir? Que no tengo nada de manzanas, ¿no? No tiene un valor como tal. Pero, digamos que no tiene valor numerológico, sin embargo, tanto en Occidente como en Oriente, se ha tomado en cuenta al cero, ¿no? Por ejemplo, en Occidente el cero ayudó mucho a desarrollar lo que es todo lo que es las matemáticas, ¿no? ¿No? Ayudó bastante. En Oriente el cero se le otorga un nombre, ¿no? Y ese nombre que se le otorga al cero se conoce como Sunya. Y Sunya se relaciona al vacío, a la nada. Y este término es fundamentalmente, está implícito o está dentro de lo que es el budismo, ¿no? Porque se dice que cuando los budistas meditan en la nada, en Sunya, ¿no? O sea, en la nada, como en el vacío, ¿no? Entonces, el cero también tiene influencia, ¿no? Al momento de hacer un estudio numerológico, a pesar de que no tiene valor, ¿no? Por decirlo así, el cero como tal, por sí solo es nada, no tiene valor, ni siquiera se considera número. El cero se considera algo sin valor, porque es abstracto, ¿no? Si nosotros cambiamos el cero combinamos, perdón, si con nosotros combinamos el cero con algún número, lo que se forma es una progresión con respecto a las operaciones que se hacen con esos números, ¿no? Por ejemplo, si yo combino el 1 con el 0, es 10, y de ahí se manifiesta una progresión que vendría siendo el 11, el 12, el 13, el 14, etc. Entonces, el 0, cuando es comprendido, ¿no? Puede llevarnos a comprensiones más allá de esta manifestación material, o sea, el 0 puede indicar el infinito, ¿no? Puede indicar lo espiritual. O sea, el 0 no es bueno ni malo, por decirlo así, pero sí puede manifestar aspectos negativos y aspectos positivos. Positivos en el sentido de que nos puede llevar a una comprensión más allá de lo material, de lo manifestado materialmente. Entonces, el cero se considera algo que tiene una relación con el aspecto eterno. Sin embargo, el cero es considerado desafortunado, ¿no? Principalmente cuando una fecha de nacimiento se encuentra el cero dentro de esa fecha, cuando está implícito. Porque se dice que ese número puede manifestar o puede atraer el infortunio en la persona.
entre más ceros se puedan manifestar dentro de la fecha de una persona, va a aumentar el infortunio. O sea, prácticamente las personas que nacen el 10, el 20 o el 30 se considera inauspicioso. Hablando del mes, el único mes que completa con cero, ¿no? Es el mes de octubre. Entonces también se considera inauspicioso que el cero esté presente. O sea, se considera inauspicioso si no se tiene una comprensión profunda del cero, porque dijimos el cero manifiesta un aspecto sobre lo eterno. Pero una vez que se tiene una comprensión de lo eterno, ese cero se vuelve positivo. Entonces, por ejemplo, 10 de octubre de 1980, o sea, otra vez el 0, 80 está presente. O sea, está presente en el día, en el mes y en el año. Esta es una fecha, ¿no? 10 de octubre de 1980. Entonces, esta fecha es considerada demasiado inauspiciosa. Entre más veces se manifiesta el 0, más influencia negativa puede generar ese 0 en relación al destino de una persona, porque dijimos que la fecha completa de nacimiento de una persona indica parte del destino, de lo que va a manifestar, cómo va a ser su comportamiento. Entonces, en este caso, digamos que el 0 puede traer infortunio, ¿no? Y puede traer desgracia hasta cierto punto. Y esto pasa porque cuando se combina el 0 con otro número, por ejemplo, el 0 y el 1, que sería el 10, el 0 lo que va a hacer en relación a esta combinación es que va a reducir la influencia positiva de ese número con el cual se complementa o con ese número con el cual se combina. Por ejemplo, 10 es un número que está compuesto entre lo que es el 1 y el 0 cuando se combine con cualquier número, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, lo que va a hacer el 0 prácticamente es reducir la influencia de ese número, porque por ejemplo, si es, habíamos dicho que se hace la suma, ¿no? Por ejemplo, 1 más 0 me da 1, o sea, queda automáticamente en reducción, se quedaría el 1. Pero ese 0 que está ahí va a reducir la influencia del número 1, que en este caso, por ejemplo, el 0 se relaciona al planeta Sol, ¿no? Y todas las cualidades solares se pueden reducir por haber nacido el día 10 o el mes 10 o un año en el cual esté implícito el número 0. Entonces, definitivamente, conforme nosotros lo podamos analizar, ya sea para poder obtener información sobre la psicología de una persona, ¿sí? Es que escuché como... Nosotros queramos obtener información sobre la psicología de una persona que solamente se toma el día del nacimiento o parte del destino y comportamiento a lo largo de su vida. Si hay número 0, eso va a disminuir, va a reducir la influencia positiva de cualquier número que pueda surgir de esa suma para poder obtener una reducción, ¿no? Entonces, esta es la consideración. Esta es solamente una introducción. Yo les avisé que solamente vamos a tener una introducción. Más adelante vamos a tener ya un estudio, ¿no? Con respecto a los temas que confieren a este tema de numerología. Es muy interesante, en verdad. Sí. A ver, vamos aquí. Silencio. Entonces, es un, digamos, es una ciencia, ¿no? Es una información que digamos, es muy importante saberla porque podemos conocer los significados más profundos de lo que nos rodea a nivel simbólico, o sea, dentro de lo que es la simbología, ¿no? Por ejemplo, los mismos yantras son símbolos, los chakras, ¿no? Son símbolos. Y esos yantras traen implícito mucha información, ¿no? Un yantra está compuesto por números, por colores, por mantras, por formas geométricas. Todo eso tiene una influencia, ¿no? Por ejemplo, dentro del Sri Yantra, la forma central del Sri Yantra son dos triángulos. Uno que ve hacia arriba y uno ve hacia abajo. Y esos dos triángulos representan el equilibrio entre lo femenino y lo masculino. Entonces, conociendo la simbología, conociendo la numerología, ¿no? Conociendo todo esto, podemos obtener una información
que nos puede ayudar a que nosotros podamos tomar en cuenta esta información para evitar un desgaste energético o un desgaste de tiempo que sea excesivo con respecto a algo. O sea, podemos ahorrarnos, ¿no?, el camino. En vez de tomar el camino largo, con todo este conocimiento podemos optar por tomar el camino corto que nos va a llevar al mismo punto, que nos va a llevar a crear el mismo resultado. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver ya más a detalle lo que es la numerología védica. Vamos a ver cuál es la manifestación de los 9 planetas. Vamos a conocer su numerología y significado. Luego vamos a ver los números compuestos, vamos a ver características de los números, vamos a ver los números y su magnificencia. Vamos a analizar el número 9, porque el número 9 es considerado un número místico, ¿no? Y se hace presente en muchas partes. El 7 y el 9 son números místicos. Y vamos a conocer el misterio del 108. Por ejemplo, hemos visto en astrología, cuando hemos estudiado nakshatras, no hemos visto que el 108 se manifiesta dentro de los diferentes nakshatras, ¿no? ¿No? Por ejemplo, cada nakshatra tiene 4 divisiones que se conocen como padas. Y si son 27 nakshatras, yo si multiplico 24 por 7, me va a dar 108, ¿no? Y si yo hago la reducción, o sea, hago la suma para obtener una reducción, me va a dar 9, ¿no? Entonces, ahí, en ese caso, incluso el 108 indica al número 9 como un número místico. Entonces, esa es la parte de lo que vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Y bueno, esto es lo que corresponde el día de hoy. Es solamente una pequeña introducción. Yo les había comentado que iba a tardar entre 1 hora, 1 hora y media. Llevamos 1 hora 10 minutos. Pero si alguien tiene alguna duda, pregunta con respecto al tema o cualquier otra cosa,